Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con este webinar. Estamos en el bloque 2 de delitos y violencias. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 11, denominado la seguridad pública y los derechos humanos. Y comentarles que tenemos con nosotros a un excelente ponente, el cual me voy a permitir leer su eh, reseña curricular. Su nombre es Ricardo Tapia Vega. Él es abogado litigante, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, docente en licenciatura y posgrado en dicha universidad y en posgrado en la Universidad de Ciencias Jurídicas y en el Centro Universitario de Villavicencio. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Además, es especialista en justicia constitucional, en contratación pública y responsabilidad civil por parte de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Tiene líneas de investigación en Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Ha pronunciado diversas conferencias en México, España, Colombia, Argentina y Ecuador. Ha escrito diversas obras jurídicas colocadas actualmente en diversas bibliotecas académicas de Iberoamérica. Destacan la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la de la Universidad de Castilla de la Mancha en España, la de la Universidad Centroamericana, Nicaragua y la Dialnet de la Universidad de La Rioja, España. Es director de la colección Derecho y Ciencias Sociales en la editorial Eternos Malabares. Ha ocupado diversos cargos en el servicio público. Además, es presidente del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha recibido diversos premios por su trayectoria jurídica en Colombia. Medalla Carlos Gaviria Díaz, otorgada por el Colegio de Abogados del Presidente de Colombia en el 2010, y en México, entre otras, la medalla Soto y Gama, otorgada por el Congreso del Estado de Morelos en 2018, también un reconocimiento como abogado del año, otorgado por la Iberoamericana de Abogados en México, también en el año 2018, y Venera Isidro Favela, otorgada por las barras, colegios y asociaciones de abogados de la zona norte del Estado de México en 2019. Esto es solamente una breve reseña, digámoslo así. Es un honor tener con nosotros al doctor Ricardo Tapia, a quien no le robaré más su tiempo. Vamos a ceder el uso de la voz para que nos dé esta conferencia. Bienvenidos todos. Muy buenos días, licenciado Pedro Rodríguez Vilchis, es un gusto y pues agradeciendo de antemano la invitación que nos hacen. Aquí a nuestra compañera que estaba intentando ver el nombre, pero nada más dice Consejo Ciudadano. Muchas gracias por el auxilio que nos has prestado en los previos a iniciar esta charla del día de hoy. Y pues bueno, siempre es un gusto poder participar en eventos de este tipo, en los cuales pues vamos a poder platicar pues acerca de lo que son los derechos humanos y en este caso pues con una especificación o con una referencia específica a lo que tiene que ver con la seguridad pública. Sin más, hemos hecho una pequeña presentación a efecto de pues hacer un poco más visual esta charla, no hacerla tan aburrida. Yo la he proyectado a efecto de que pues sea una charla breve, pero muy concisa en el tema que nos han solicitado, que es la seguridad pública y los derechos humanos. Y bueno, al final de esta, me gustaría mucho poder interactuar con el público que nos siga, poder recibir sus preguntas, responder, checar sus reflexiones. Hasta ahí vamos a dejar la presentación.
Vamos a iniciar entonces platicando un poco acerca de qué son los derechos humanos. El tema es la seguridad pública y los derechos humanos. Comencemos hablando acerca de qué son los derechos humanos. Mucho se habla, mucho se dice en la actualidad acerca de los derechos humanos, de las violaciones a los mismos, pero ¿tenemos idea de qué es ese tema de los derechos humanos? Vayamos analizándolo. En esta lámina que tenemos ahora en la pantalla, encontramos una definición, hay muchas definiciones, desde luego, acerca de este concepto de derechos humanos. Yo he escogido por motivos didácticos esta, que es además una definición para México, que se pudiera considerar hasta cierto punto como oficial, porque es la que aparece en la página oficial de Internet de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es la siguiente: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos establece que estos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la idea de dignidad, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estas prerrogativas van a ser beneficios, derechos que se piensa que debe tener un ser humano simplemente por el hecho de serlo, y parten, cuando menos en Occidente, en esta parte del mundo, de la idea de dignidad. Dignidad quiere decir valor o valía. Empezamos pensando que todos los seres humanos valemos, y valemos igual todos. De ahí surge uno de los primeros derechos humanos, que es el derecho a la igualdad, ser tratado con igualdad y tener los mismos beneficios. Y estas prerrogativas, sustentadas en esa idea de valor, valía, dignidad, son indispensables para el desarrollo integral de la persona, de modo que para que una persona pueda tener una vida que se pueda llamar realmente humana, un estándar humano, cuando menos debe tener reconocidas esas prerrogativas mínimas que son indispensables justamente para el desarrollo integral de la persona. Sin embargo, estas definiciones, el problema que nos presentan es que son abstractas. A mí me parece ser que el concepto de derechos humanos, como se presenta acá y como se presenta en algunas otras definiciones, es un concepto abstracto que está más en la cancha o en la zona de la filosofía, de la axiología, de la ética. El problema es cuando llevamos esto al campo del derecho, y sobre todo cuando queremos hacer valer los derechos humanos o las violaciones a los mismos ante tribunales, con una definición de este tipo que deja abierto el tema a muchas cosas y es muy abstracta. A veces tenemos ciertos problemas. El licenciado Pedro, si me apoyas con la que sigue, por favor. Estos derechos humanos, cuando son positivizados en eh, en algún texto fundamental, esta, la que sigue, esa. Cuando los derechos humanos son positivizados, para nosotros, para Occidente, esa positivización se entiende como que estén escritos en algún lugar, generalmente en un texto fundamental, y se llaman textos fundamentales las constituciones de los países o los tratados internacionales. Entonces, cuando esas prerrogativas sustentadas en la idea de dignidad, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, se positivizan en un texto fundamental como una constitución o un tratado internacional, se les llama entonces derechos fundamentales.
Y entonces ya acá podemos hablar más bien de una categoría de juridicidad de esos derechos, porque ya no quedan abiertos, ya no quedan en abstracción, sino ya quedan determinados. Tenemos derecho a la igualdad, por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución, una igualdad genérica, una igualdad específica en el artículo cuarto de la Constitución. El hombre y la mujer serán iguales ante la ley. Tenemos en el artículo tercero de nuestra Constitución, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a recibir educación. En el artículo cuarto, todas las personas tendrán derecho a la protección de la salud. En el mismo artículo, todas las personas tendrán derecho de acceso a el agua potable y al agua para el uso doméstico. Entonces, cuando esta categoría llamada derechos humanos adquiere positivizaciones específicas y estas quedan plasmadas, ya sea en una constitución o en un tratado internacional, entonces se materializan en lo que el derecho le llama derechos fundamentales. Y ya para trabajar jurídicamente es un poco más fácil, entonces, conceptuar como derechos fundamentales. Ahora, en, la, en lo coloquial del lenguaje jurídico, en las obras de los escritores estudiosos de la materia, se estila, se acostumbra utilizar de alguna manera como sinónimos ambos conceptos, tanto derechos humanos como derechos fundamentales. Sin embargo, a mí me parece importante hacer esta precisión para poner cada categoría en su lugar y ser un poco más fácil la comprensión. Por ejemplo, nuestra propia Constitución, cuando habla en el párrafo primero del artículo primero, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, dice ahí, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Si son derechos humanos reconocidos, o vamos a decir positivizados, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, lo que el constituyente quiso decir en realidad eran derechos fundamentales. Sin embargo, les dio la connotación de derechos humanos. Entonces, para conceptualmente poder saber cuándo nos referimos a derechos humanos y cuándo a derechos fundamentales, es importante poner atención al contexto en el cual la frase se está utilizando. Reitero, como el ejemplo del artículo primero de la Constitución, aunque se habla de derechos humanos, en realidad, como son derechos humanos reconocidos en Constitución o tratados, pues, nos estamos refiriendo más bien a derechos fundamentales. Pasamos a la que sigue, licenciado. En esa tesitura, entonces, todos los derechos fundamentales, desde luego que son derechos humanos, pero ojo, no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, porque no todos los derechos humanos han sido positivizados, ¿sí? Vayamos a la que sigue, por favor. Ahora, para que estos derechos puedan tener una efectivización, puedan materializarse, realizarse, concretarse, no basta con que estén previstos o positivizados como tales en un texto fundamental. Se requiere algo más. Se requieren herramientas tendentes a reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad. Dicho de otra manera, se requiere pues instrumentos que puedan materializar esos derechos, que esos derechos no queden como poesía, como lírica jurídica, como un catálogo de buenas intenciones, o como dijeran los niños, como una carta a Santa Claus o a los Reyes Magos, o como un elemento de ornato, de adorno, para decir, oye, qué bonita constitución tiene México, ¿no? Sino para que realmente en serio se puedan cumplir y se puedan realizar, se requiere de ciertas herramientas y ciertos instrumentos que los puedan aterrizar y nos digan de qué manera
esos derechos se van a realizar o se van a concretar. A esas herramientas, a esos instrumentos se les llama garantías. Entonces, realmente un sistema jurídico podrá ser un buen sistema jurídico en tanto a que tenga garantías para poder materializar o efectivizar los derechos humanos reconocidos o los derechos fundamentales que se encuentren insertos en ese sistema jurídico. Si solamente tiene reconocimiento de esos derechos humanos positivizados, pero no hay garantías, entonces realmente pues hay incertidumbre de cuál es la manera, cuál es la forma, la carretera, el camino para poder materializarlos o concretarlos. Por eso se habla incluso de una corriente llamada garantista. En esta corriente garantista, que es como el modelo más extendido en la visión de los derechos fundamentales y su materialización en el mundo, eh, el, el académico que ha diseñado este modelo y quizás sea el jurista vivo más importante en este momento en el mundo, es Luigi Ferraioli. Y Ferraioli nos presenta un esquema que es el que vemos en la parte final de la lámina que están viendo ahora, específicamente en las partes que vienen señaladas con subrayado y en color rojo. Ferraioli dice, bueno, estos instrumentos o estas garantías las vamos a dividir en garantías primarias y en garantías secundarias. Las garantías primarias van a tener su efectividad ya que son mandatos de ley, son órdenes de ley, son prescripciones. Y se parte de la idea de que, pues, si la ley ordena algo, en un buen sistema jurídico y con buenas autoridades, pues entonces el destinatario del mensaje obligacional, del mensaje prescriptivo, pues no tendrá más que obedecerlo. Entonces, las garantías primarias se van a dividir a su vez en prohibiciones de lesión y en obligaciones de prestación. Van a ser mandatos, van a ser órdenes, prescripciones que la ley establece, dirigidas principalmente a las autoridades, aunque contingentemente también en ciertos casos a los particulares, a donde va a ordenar ya sea la prohibición de lesión de ciertos derechos o va a ordenar que para la realización de ciertos derechos, el Estado sobre todo, tenga una obligación prestacional, deber. En ese sentido, como ejemplos, si nosotros observamos la garantía primaria de prohibición de lesión, eh, y en relación a ella, si nosotros estamos de acuerdo que el derecho a la igualdad es un derecho fundamental, cuando el artículo primero de la Constitución, en su párrafo quinto, que es el último, nos establece que en este país está prohibida la discriminación, o sea, el trato diferenciado, eh, y esa diferencia se hace por cuestiones de menosprecio, ¿verdad? este, por situación de condición social, preferencia sexual, pertenencia étnica, etcétera. Cuando se habla de la prohibición de la discriminación, prohibir la discriminación en realidad es una prohibición de lesión. ¿En relación a qué? Pues en relación al derecho a la igualdad. Igual, si nosotros estamos de acuerdo que la libertad es un derecho fundamental, cuando el párrafo anterior de ese mismo artículo, el párrafo cuarto, habla de que en México está prohibida la esclavitud, prohibir la esclavitud es una garantía primaria de prohibición de lesión. Se prohíbe la esclavitud para prohibir lesionar el derecho a la libertad. Del otro lado,
en cuanto a las garantías primarias de obligación de prestación, al Estado se le exige algo más, no solamente una actitud negativa o pasiva, simplemente de respeto y de prohibición de lesión, sino se le exige, se le mandata el cumplimiento de una prestación. Pensemos en el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º de la Constitución. Cuando el mismo artículo primero dice todas las personas tienen derecho a la educación, ahí está el derecho fundamental, y más adelante cuando dice que queda a cargo del Estado prestar la educación eh, en todos sus niveles, cuando mandata, cuando da la obligación, cuando da la prescripción destinada al Estado en sus 3 niveles, desde la federación al municipio, para que presten ese servicio, entonces eso es una garantía primaria de obligación de prestación para hacer efectiva realmente o efectivo el derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, esas son las garantías primarias. Las garantías secundarias, eh, vamos a ver, o la charla de hoy va a ir más enfocada hacia las garantías primarias, pero bueno, para no dejar un boquete abierto ahí en el concepto, vamos a ver también las garantías secundarias, son más bien garantías remediales. Suponemos, mencionaba yo ya que pues en un buen sistema jurídico, pues el destinatario de un mensaje o de una obligación, pues lo va a cumplir. ¿Pero qué pasa si no lo cumple? O sea, que quien debe cumplir con la prohibición de lesión de tal o cual derecho o con la obligación prestacional de tal o cual derecho no lo cumple. Entonces, ahí entran las garantías secundarias como garantías remediales ante la inobservancia, ante la vejación de los derechos fundamentales y o de sus garantías primarias. Y estas garantías secundarias, Ferraioli dice que consisten en nulificaciones, sanciones y o reparaciones. Pongamos un ejemplo rápido. El juicio de amparo en México, que es un juicio muy conocido. El juicio de amparo tiene como objetivo, tiene como finalidad poder nulificar el acto reclamado a las autoridades señaladas ahí como responsables. Entonces, lo que llamamos juicio de amparo en México, en esta visión ferraioliana, no es otra cosa que una garantía secundaria de nulificación y en ciertos casos de reparación frente a violaciones a derechos fundamentales y o a garantías. Ferraioli dice que también los delitos, en tanto cuanto tienen siempre un bien jurídico común a tutelar, que es la seguridad, de lo que vamos a hablar el día de hoy, y tienen también bienes jurídicos específicos, el homicidio, el derecho a la vida, el secuestro y la privación ilegal de la libertad, como bien jurídico a tutelar, pues el derecho a la libertad. Entonces, en tanto se tienen esas finalidades, también los delitos son mecanismos de garantía porque establecen sanciones y una vez corrido un proceso penal, si se condena a una persona por eso, en automático viene también la condena a la reparación, sanciona y repara. Entonces, en esta visión, los delitos serían también garantías secundarias de remedio en relación a violaciones a derechos fundamentales y o garantías. Vamos a la que sigue, licenciado, por favor. Tenemos varias clasificaciones de los derechos fundamentales. Hay una muy didáctica y más bien histórica, que es la que los clasifica por generaciones, derechos de primera generación, segunda, tercera, etcétera. Vamos a entrar hoy a esta otra clasificación que los divide en derechos civiles y políticos
y por otra parte en derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son pues esas prerrogativas que tiene el ser humano por el hecho de serlo. Si se parte desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues ya positivizados, se ve más bien al ser humano en lo individual. Derecho a la vida, derecho a la libertad, etcétera. Los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego, también son atribuibles a las personas, pero aquí se ve más bien a la persona, no tanto desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista de integrante de una sociedad o de un colectivo. Así pues, entonces, tenemos, por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, ¿sí? Y estos derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, el propio Ferraioli dice, bueno, a los derechos civiles y políticos les van mejor las garantías primarias de prohibición de lesión. Ahí no se requiere que el Estado pues haga más que respetar esos derechos, no lesionarlos. Nos conformamos con que el Estado cumpla esa prohibición de lesión a esos derechos. Pero en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, las garantías más efectivas son las primarias de obligación de prestación. Ahí es a donde el Estado necesita desarrollar un deber prestacional para cumplirlas. El tema aquí es que en esta última categoría de derechos económicos, sociales y culturales, a los cuales les van mejor las garantías primarias de obligación prestacional, para poderlo realizar y para poder cumplir con esas garantías, esto implica un coste económico para el Estado. Si no hay despliegue de recursos, no se puede dar cumplimiento a esa obligación prestacional. Entonces, siempre estos derechos y sus garantías van a tener un impacto en el presupuesto público. Nosotros, en general, en Latinoamérica, a diferencia de Europa, creo que hemos sido muy aventurados en reconocer, o sea, en esos derechos humanos, volver los derechos fundamentales explícitos en nuestras constituciones en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos entrado en un festival, hemos entrado en un vivan los derechos económicos, sociales y culturales, y de primera cara, si alguien ve una constitución latinoamericana y la compara con una constitución europea, diría, pues es mucho más avanzada las constituciones latinoamericanas porque se prevén pues varios derechos, acceso al agua, acceso a la salud, acceso a la cultura del deporte, a la alimentación sana, etcétera. El problema, reitero, es que esto tiene un impacto en el presupuesto. Realmente nos hemos puesto a pensar de que si estos derechos no se cumplieran y se atiborraran los juzgados federales de amparos y los mismos se concedieran, a mí me parece ser que no habría presupuesto público suficiente para poder cumplir con todos estos derechos. Desde mi óptica, más bien ha sido irresponsable que nuestros representantes en los congresos han abierto tanto el compás, a diferencia de los congresos europeos, a donde quizás son pocos los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos, pero esos derechos al 100% en esas latitudes se respetan y se cumplen. Lo que por alguna razón no pueden cumplir, pues no lo ponen en sus constituciones o no firman los tratados internacionales que lo reconocen porque saben de antemano que no lo van a poder cumplir. Vamos a la que sigue, por favor.
Y vamos aterrizando ya al tema que nos ha reunido en esta mañana, la seguridad pública. El artículo 21 de la Constitución, en su párrafo noveno, nos dice que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, o sea, la Federación, las entidades federativas y los municipios. Sus fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes de la materia. ¿Qué comprende la seguridad pública? Comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Hasta ahí lo dejaría. Ese es el concepto de seguridad pública que da la Constitución. Si vamos a la que sigue, por favor, algunos autores, como el doctor Sergio García Ramírez, en relación a este precepto constitucional, nos dice que la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. La que sigue, por favor. Entonces, visto esto y habiendo dado la introducción de los derechos fundamentales y las garantías, lo que yo les quiero exponer el día de hoy es, a mi parecer, en esta clave garantista, yo considero que la seguridad pública se presenta entonces como una garantía primaria de obligación de prestación. ¿Sí? Es una garantía primaria de obligación de prestación. O sea, el Estado debe de hacer algo para garantizar algunos derechos. Vamos viendo cuáles son esos derechos. Bueno, el mismo artículo 21 dice que son los derechos fundamentales a la vida, dice, a las libertades, a la integridad y el patrimonio de las personas, que pudiéramos pensar son derechos civiles y políticos. Pero aquí, esta parte que señalé en rojo son derechos sociales, el orden público y la paz social. Y como no se pueden desmembrar, sino el constituyente los ha puesto todos juntos, entonces van en una misma, en un mismo barco, la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio, y estos derechos sociales que son el orden público y la paz social, para salvaguardar, para tutelar, para garantizar estos derechos, se ha instrumentado una obligación prestacional a cargo del Estado, Federación, entidades federativas y municipios. ¿Cuál es esa obligación prestacional o qué es lo que debe hacer el Estado? Pues debe prevenir, investigar y perseguir los delitos, así como sancionar las infracciones administrativas. Técnicamente, esa obligación prestacional estaría en esta última parte. ¿En qué consiste esa garantía de obligación prestacional? En prevenir, investigar y perseguir los delitos, así como sancionar las infracciones administrativas. ¿Para qué o con qué objeto? Para salvaguardar derechos fundamentales. ¿Cuáles son? La vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como el orden público y la paz social. Si nosotros lo vemos con esa óptica, que esto es algo de lo que se habla poco o no se habla, ¿no? En el modelo de garantías y de derechos fundamentales, reitero, entonces a mí me parece que la seguridad pública
se presentaría entonces como un mecanismo, un instrumento, una herramienta, reitero, de garantía primaria de obligación prestacional. Ahora, hay en otras latitudes, digo, sería muy largo ir viendo ejemplo tras ejemplo, pero en otras latitudes, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontramos algunos casos, si nos ayudas, licenciado Pedro, con la que sigue. Tenemos este caso que lo conocen bien ustedes, el caso Campo Algodonero. Yo tomo aquí este caso como un ejemplo. Desde luego, lo que he mencionado de la seguridad pública es atendiendo al contenido del texto de la Constitución mexicana. Sin embargo, este tema que tiene que ver con la seguridad, bueno, independientemente de lo que diga nuestra Constitución, pues es un tema genérico. Ya lo mencionaba el doctor Sergio García Ramírez cuando analizábamos la lámina correspondiente. No, pues la seguridad tiene que ver con una cualidad de espacios públicos y privados exentos de amenazas, de zozobras, perturbaciones, intranquilidades, ¿no? Entonces, eh, aquí, en esta sentencia, se observa cómo en relación a esa seguridad se condena al Estado mexicano a realizar obligaciones prestacionales para efectivizar derechos por medio de los cuales o más bien derechos a los cuales se protege por medio de la seguridad. Y esto también es una obligación prestacional, haciendo una línea analógica, ¿no? En el párrafo 245 de esta sentencia, eh, se nos dice en la parte resaltada, dice, los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. Ahí hablan del derecho a la vida. Aquí nuestra seguridad pública, entre otros derechos, se considera como garantía también en relación al derecho a la vida. Dice la vida, las libertades, el patrimonio, el orden y la paz pública. Aquí es una sentencia específica en relación al derecho a la vida. Dice, y en particular el deber de impedir que sus agentes, o sea, los agentes del Estado, atenten contra ese derecho a la vida. Se requiere además que los estados adopten medidas apropiadas para proteger y preservar ese derecho a la vida. Y fíjense aquí entre paréntesis, obligación positiva, o sea, obligación de prestación. Si es obligación prestacional, es garantía primaria, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Y en ese sentido, ya en la decisión, en el resolutivo, se dice en el punto 12, párrafo 3, deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar tales tareas. Es una obligación prestacional y es una obligación prestacional que desde luego impacta en el presupuesto de egresos del Estado, porque pues para que se cuente en este caso en particular con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de esas tareas, pues hay que invertir dinero. Entonces, este ejemplo de esta sentencia lo ocupamos un poco como una línea análoga en relación a temas de garantía primaria de obligación de prestación, como lo es para el sistema mexicano, desde mi punto de vista, la seguridad pública. Si avanzamos en la que sigue, por favor. Vayamos entonces para ir aterrizando a la parte final.
Ahora, los derechos fundamentales y sus garantías tienen algunas características. Son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Eso lo dice el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Y otras constituciones, por ejemplo, el artículo 13.1 de la Constitución de Bolivia, también lo dice así: los derechos fundamentales son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Sería muy largo entrar a ver cada una de estas características. A mí lo que me interesa en este contexto por ahora es la característica de la interdependencia. El diccionario de la Real Academia dice que interdependencia se refiere a una dependencia recíproca o a una relación de origen o conexión. Atento a esto, los derechos fundamentales y sus garantías guardan entre sí un vínculo tal que cuando uno de ellos se ve vulnerado, esa afectación generalmente tiene consecuencias en otros derechos fundamentales y o garantías. Aquí se ve a los derechos más que como derechos aislados y desde luego a sus garantías, más bien como eslabones que integran una sola cadena. Si tú afectas un eslabón, acabas rompiendo la cadena. Es la interdependencia, la relación de origen o conexión o la dependencia recíproca. Ahora que viene Navidad, por ejemplo, cuando ponemos en el arbolito las famosas series de luces, si eléctricamente están conectadas en serie, quita un foquito y se apagan los que vienen después de la serie. O sea, afectas a los que vienen. Eso es un ejemplo de interdependencia. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad pública? Vayamos a la que sigue. Primero, la propia Constitución, en el artículo 21 constitucional, nos marca que la seguridad pública es, como lo dije, garantía primaria de obligación prestacional de la vida, las libertades, la integridad del patrimonio de las personas, así como el orden público y la paz. Si yo altero vida, altero libertades, integridad y patrimonio, estoy afectando el orden público, estoy afectando la paz. Entonces, aquí hay una relación de interconexión entre estos primeros derechos que prima facie serían derechos civiles y políticos, sí, pero en este contexto esos derechos individuales, si son afectados, redundan en la afectación de un orden público y de una paz pública, que son derechos sociales, por una parte. Vayamos a ejemplos un poco más domésticos. Vamos a la que sigue, por favor. Tenemos un derecho que pues aparentemente pensaríamos que tiene que ver con la seguridad pública. El derecho fundamental a la vivienda. El artículo 4, párrafo 7 de la Constitución, dispone a la letra: toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar ese objetivo. Bueno, tenemos un caso particular, que es el amparo directo en revisión 2441 diagonal 2014, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, fíjense bien, dice, se estableció ahí en ese caso que dentro de los lineamientos en aspectos prácticos respecto del derecho humano a la vivienda adecuada, elaborados del Comité de Asentamientos Humanos de la ONU, ahí se señaló que los estados debían asegurarse que las viviendas tengan acceso a la prestación de servicios. Para que una vivienda se considere digna, la vivienda debe estar en un contexto de acceso a la prestación de servicios. Y nos pone una lista, dice: iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado, basura, transporte,
servicios de emergencia, medios de comunicación y, ojo, servicios de seguridad y vigilancia. Aquí en México, el artículo 115 de la Constitución, que habla de servicios que debe de prestar obligatoriamente los municipios, los ayuntamientos, ahí dice que uno de ellos es la seguridad pública. Entonces, esos servicios de seguridad y vigilancia a los que se refiere el Comité de Asentamientos Humanos de la ONU, para que la vivienda sea digna, para el caso mexicano sería la seguridad pública contemplada por el artículo 115 constitucional y que también se refiere al artículo 21 que hemos leído, porque ahí dice el Estado, desde la federación hasta los municipios. Entonces es evidente que no se puede considerar una vivienda digna a aquella que no tenga condiciones de servicios. Entonces, fíjense bien cómo en esta cuestión de interdependencia de los derechos, si por ejemplo, de los derechos y las garantías, si nosotros no tenemos bien a cubierto esa garantía primaria de obligación prestacional llamada seguridad pública, y desde luego esto impacta porque pues no se cubre adecuadamente el derecho a la vida, a la libertad, a el patrimonio, a la paz, a el orden, pero interdependientemente también algunos otros derechos que no teníamos vistos de primera cara, como el derecho a la vivienda. Si no tenemos seguridad, entonces el derecho a la vivienda, más bien a la vivienda digna, o sea, yo puedo tener vivienda, pero no tengo condiciones de dignidad en esa vivienda porque el lugar en donde estoy no presenta seguridad. De ahí la importancia interdependiente. La que sigue, por favor. Ahora, estos derechos económicos, sociales y culturales en relación a la seguridad pública, el derecho al orden y el derecho a la paz son derechos sociales. Por mucho tiempo se consideró que estos derechos deberían de ser llamados derechos programáticos, porque no podían exigirse en tribunales. Si había incumplimiento a ellos, no podrían ser exigidos en tribunales. Solamente marcaban ciertas pautas, directivas de acción para el gobierno y la esperanza para el pueblo de que algún día se llegaran a materializar, pero no se podían hacer valer ante tribunales. Inclusive, se catalogó a estos productos jurídicos como zonas políticas no justiciables, o como dicen los abogados norteamericanos, de political question. O sea, estos derechos al orden, a la paz, etcétera, todos los que tienen que ver con lo social, lo económico, lo cultural, bueno, como tienen impactos en los presupuestos, a ver, espérate, eso es una cuestión política porque va a tener un impacto en el presupuesto público. Entonces, tú no lo puedes pedir porque si te ordena o sea, si ganas ese asunto y el juez dice que tienes la razón, entonces me va a condenar a mi gobierno a cumplirlo, incluso al Congreso, y entonces eso implica el despliegue de recursos y ya tú, juez, te estás metiendo en zonas exclusivas del poder legislativo o del poder ejecutivo, así se pensó por mucho tiempo. Pero viene esta nueva visión de los derechos fundamentales y para México, sobre todo la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, a donde, entre otras cosas, el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución ahora dice, pues todas las autoridades, y todas son todas, en el ámbito de sus competencias deberán de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales. Entonces aquí no dice, pues los derechos fundamentales civiles y políticos, no los económicos, sociales y culturales. No, aquí es parejo, todos. Como dice Roland Dworkin, los derechos en serio. Entonces, aquí se tiene una nueva visión. La que sigue, por favor. En ese sentido, tenemos ya algunos precedentes judiciales como
el que estamos viendo ahora en la pantalla, en donde se nos dice que en la exposición de motivos del proyecto de decreto que reformó estos artículos constitucionales que vemos en la pantalla, el constituyente estableció que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales deben reconocerse y tutelarse como normas programáticas, pero, ojo, exigibles individual o colectivamente, con plena eficacia jurídica, debiendo contar con garantías adecuadas para su protección. Si aquí lo vemos desde el punto de vista remedial, garantías secundarias, entonces, si hay omisión de alguna autoridad de dar cumplimiento a esas obligaciones prestacionales, por ejemplo, esa omisión el día de hoy ya puede ser transitada, entre otras vías, por ejemplo, mediante el juicio de amparo, que es una garantía secundaria de nulificación de actos contrarios a los derechos fundamentales. Pasamos a la que sigue, por favor. En ese sentido, tenemos ahora algunos precedentes. Por ejemplo, el primero, cuyo rubro dice derechos económicos, sociales y culturales son justiciables ante los tribunales a través del juicio de amparo. Y la otra tesis que vemos en la parte baja, derecho a la educación, que es un derecho social, obligaciones del Estado en materia de fiscalización para garantizar su efectividad. La que sigue, por favor. Entonces, en relación a la eficacia, y bueno, y está esta última tesis, que esta es una tesis jurisprudencial de observancia obligatoria, emitida por la primera sala de la Corte. Y esta tesis ahora, en esta visión amplificada de los derechos fundamentales, va más allá. Bueno, si bien es cierto, los derechos económicos, sociales y culturales, pues son los que implican un impacto al presupuesto, pero también los derechos civiles y políticos, en tanto se necesite la provisión de recursos económicos por parte del Estado y la sociedad, pues ese párrafo tercero del artículo primero constitucional agarra parejo, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia de promover, proteger, respetar y garantizar. Entonces, también en relación a los derechos civiles y políticos, si hay necesidad de provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad, esos recursos se deben de desplegar. Entonces, esa es la realidad, cuando menos la realidad jurídica del deber ser que vive nuestro país el día de hoy. Para finalizar, yo mencionaría que entonces, y pues aquí quiero ser un poco provocativo, lo que mencionaría es que si estamos de acuerdo, están de acuerdo conmigo, que la seguridad pública es una garantía primaria de obligación prestacional. Si esta no se cumple y si el juicio de amparo es una garantía secundaria remedial para nulificar las violaciones a los derechos o a las garantías primarias, incluyendo las omisiones, la pregunta sería, si hay omisión por parte del Estado en cuanto al cabal cumplimiento de cuestiones que tengan que ver con la seguridad pública, ¿esto sería transitable en materia de amparo? Mi respuesta inicial sería que esto es posible. Sin embargo, pues bueno, dejo ahí abierta la pregunta, la provocación académica. No conozco que hasta el día de hoy pues haya algún amparo transitado en ese sentido, pero tampoco quiere decir que no lo pueda haber. Ya hay ejemplos en relación al derecho a la educación y a los derechos económicos, sociales y culturales en lo general, a donde la Corte está diciendo que esto es posible judicializarlo. ¿Por qué cuestión no pudiera ser judicializable
la garantía primaria de obligación prestacional llamada seguridad pública. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Tapia. Le agradecemos mucho todo este conocimiento que está compartiendo con nosotros. Considero, bueno, que algunos de los compañeros que elaboran desde sus municipios en el tema de la seguridad pública, pues quizá no habían visto como esta arista de ver a sus funciones como precisamente una obligación prestacional por parte del Estado y que a final de cuentas, como usted lo mencionó, funge como una garantía de esos derechos fundamentales, digámoslo así. Esto es una forma diferente de ver las cosas, precisamente para que amplíen pues el criterio que pueden tener, porque generalmente, bueno, los policías solamente dicen, pues yo estoy para salvaguardar la integridad y el orden público, nada más. Pero pues no mencionan los demás derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad inclusive, que pues es muchas veces la que ellos mismos pues llegan a lesionar, digámoslo así, en los ciudadanos. Muchos otros pues sí, hacen un buen actuar policial, pero pues sí me parece excelente que el día de hoy nos haya dado otro panorama más que quizá no habían tomado en cuenta los compañeros. Ahorita vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas, comentándole a los compañeros que se encuentran el día de hoy en este webinar y también a los que nos están viendo a través del streaming en Facebook. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en Facebook a través de los comentarios de esta transmisión en vivo, o bien aquí en la plataforma a través de mensaje privado a cualquiera de los administradores de Zoom, de esta plataforma. Por aquí ya tenemos algunos saludos a través de Facebook. Doctor Tapia le manda saludos a Alfredo Delgadillo e Eunice Ocampo. Muchos saludos, Alfredo, y muchos saludos, Eunice. Alfredo nos está sintonizando desde Nayarit, de la Facultad de Derecho de Nayarit. Un saludo para el compañero Alfredo. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar, algún comentario. Comentarle, doctor, que le vamos a hacer llegar un reconocimiento en agradecimiento a este tiempo muy valioso y rico en conocimiento que nos ha brindado. Y también estaremos por ahí haciendo un reconocimiento público a través de nuestra página del Consejo Ciudadano en Facebook. Pues vamos, nuevamente, la verdad es que es un honor tenerlo con nosotros. Creo que los compañeros han estado aprovechando esta gran ponencia que usted nos comparte. Pues estamos a sus órdenes y pues bueno, licenciado Pedro, tienes ya ahí el material PowerPoint. Yo no tengo inconveniente. Si algún compañero o compañera desea tener acceso, libremente se lo podemos compartir, ¿eh? Perfectamente, muchas gracias. Así que ya saben, compañeros, si requieren que se les comparta este material, que nos está haciendo el favor el doctor Tapia de compartirlo con ustedes, nos mandan un mensajito privado con su correo electrónico y se lo haremos llegar con mucho gusto. Tenemos una pregunta a través de esta plataforma. Sí. Dice, ¿qué podemos hacer en caso de que seamos vulnerados en nuestra persona? ¿Existe algún procedimiento que pudiéramos seguir? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque Claro. nuestra persona puede ser en la restricción de nuestra libertad, de nuestra integridad física, etcétera. Pero bueno, en lo que tiene que ver, si esa vulneración a nuestra persona encuentra vulneración en alguno de los derechos fundamentales,
para la persona que aparecen escritos específicamente en el texto constitucional o en los tratados internacionales, podemos quejarnos de ello mediante el juicio de amparo. Podemos transitar de manera inmediata lo que se conoce como el amparo indirecto ante juez de distrito. Se puede hacer mediante otras vías administrativas, pero es una vía más rápida el amparo indirecto. Y también cuando estos actos los desplegaran autoridades administrativas, la fracción cuarta del artículo 107 constitucional nos dice que no hay necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios de ley antes de ir al amparo, cuando nos quejemos de actos faltos de fundamentación o de actos que ataquen directamente a derechos fundamentales reconocidos expresamente para las personas, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces, en este caso, el medio idóneo, pues sería el amparo indirecto. Perfectamente bien, doctor, muchas gracias. También, bueno, que ya prácticamente nos dio la respuesta de otra pregunta. ¿Existe algún mecanismo con el que nosotros pudiéramos obligar a los servidores a cumplir realmente con su trabajo? Y otra pregunta también dice, bueno, dice, muy clara la exposición, la única duda que me quedó es, ¿qué es una obligación negativa? En uno de los párrafos que venía en un ejemplo de su exposición, nos comentan. Sí, una obligación negativa viene siendo una prohibición de lesión. O sea, para diferenciar en cuanto a las positivas son las obligaciones de prestación, porque ahí se pide que el Estado haga algo. En cambio, en las prohibiciones de lesión, lo que se le pide al Estado es una abstención, un acto de no molestia, o sea, una actitud o una obligación negativa. No lesiones este derecho. Entonces, obligación negativa en este caso va a ser igual a prohibición de lesión. Perfectamente bien, doctor Tapia. También nos llega un comentario de nuestra compañera de prevención del delito de Zacatepec. Dice, solo agradecer la información, muy importante, nos comenta. Y también por otro lado, a través de Facebook, le manda saludos también Miriam Rogel y Odilio. Mi asesorada del doctorado, qué bueno que se metió, si no le iba yo a bajar un punto. No, no sé. Excelente, un saludo a Miriam. Odilio Molina también le manda saludos. Dice, usted... Excelente abogado y excelente amigo también. Él manda una pregunta también. Sí. Dice, ¿usted considera que es viable una reparación del daño por parte de la autoridad cuando no se respete la garantía de seguridad? Yo pienso que sí. Aquí lo que había que ver, bueno, la propia Constitución nos marca la posibilidad de la reparación del daño patrimonial por parte del Estado, o sea, que el Estado resarza el daño patrimonial ocasionado a las personas con el actuar irregular de los servidores públicos. Entonces acá lo que hay que tener muy en claro es, pues bueno, cuál es en qué consiste exactamente ese actuar irregular y después hacer una línea muy clara de nexo causal. O sea, ese actuar irregular del servidor público causó materialmente qué daño o qué perjuicio que puede ser traducido en dinero, en una cuestión patrimonial a las personas. Si nosotros logramos encontrar eso, sí se le puede solicitar. Ahí el procedimiento es un procedimiento administrativo. Primero se le pide a la autoridad administrativa que haya ocasionado ese daño por medio de su departamento jurídico. La verdad es que la mayoría de las veces o te dicen que no o no te contestan. Y al no contestarte se actualiza una figura que se llama negativa ficta. En contra de la negativa expresa o de la negativa ficta hay que litigar este asunto
ante los tribunales de justicia administrativa. Excelente, doctor Tapia. Muchas gracias por aclarar todas estas dudas que nos hicieron llegar los compañeros que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo y también a través de esta plataforma. Ya cerramos con el último comentario. Dice, muchas gracias por su participación y muy buena ponencia. Felicidades. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jennifer. Y sobre todo, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Y pues bueno, yo muy contento, muy cómodo. Pedro fue alumno mío hace tiempo. Además era alumno aplicado y pues ahora veo que pues ya está prácticamente pues ejerciendo su carrera de seguridad ciudadana, cosa que me da mucho gusto que estés activo y con el esfuerzo de pues estar haciendo esta difusión de estos temas. Muchas felicidades, muchas gracias igualmente, Jennifer. Y bueno, excelente día para todas y todos. Gracias igualmente. Gracias, profesor. Gracias a todos. Nos estaremos viendo el próximo jueves con el siguiente tema, es trata de personas. Va a estar con nosotros la señora Rosy Orozco. Por ahí los invitamos también a que presencien nuestras transmisiones y si es posible que entren a esta plataforma para tener un vínculo más directo. Muchísimas gracias, profesor, de verdad, muy agradecidos todos con ustedes. Muchas felicidades también por todo su conocimiento, la verdad, le agradecemos mucho que nos haya compartido este tiempo el día de hoy. Sin más, vamos a dar por concluido este webinar, agradeciendo infinitamente a todos su tiempo y su participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.